¿Está Occidente cediendo su soberanía ante potencias externas sin darse cuenta? Hoy analizamos el diseño de un nuevo cinturón de seguridad continental, el Escudo de las Américas. ¿Es posible blindar nuestro hemisferio frente a la influencia del dragón rojo en las agendas transnacionales? Para descifrar este tablero nos acompaña una de las voces más influyentes del pensamiento conservador actual, el doctor Raúl Tortolero, doctor en Derechos Humanos, premiado por la ONU, conferencista de la CIPAC y autor de obras fundamentales como La Contrarrevolución Cultural y su más reciente éxito, Pensamiento Cristero. Hoy, el doctor Tortolero nos revela los puntos clave de su iniciativa para expulsar a actores externos de la región, el impacto militar de esta estrategia y por qué el retorno de los valores fundamentales es la única defensa real contra el avance del socialismo postmoderno en 2026. Quédense hasta el final, porque lo que el doctor Raúl tiene que decirnos sobre la seguridad del hemisferio cambiará nuestra forma de ver las noticias. Soy Jen García y esto es Líderes del Mundo Hispano de The Epoch Times en español. Vamos a la entrevista. Recientemente se generó lo que es el Escudo de las Américas y muchos analistas, así como tú, doctor, han comentado acerca de que puede ser ese contrapeso a lo que es el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, incluso la CELAC o la Organización de Estados Americanos. ¿Cuál ha sido el panorama en relación a qué aborda el Escudo de las Américas que estas otras instituciones no abordan o cuál es la diferencia más importante que tienen en relación a los cambios geopolíticos que vamos a ver en toda América Latina, doctor? Sí, con mucho gusto, Jenny. Mira, lo que pasa es que hay más agenda de la que se ha planteado respecto de la conformación del Escudo de las Américas, ¿no? Es este grupo de 12 países más Donald Trump o Trump más 12 países, porque en algunos conteos no integraban a Chile, porque todavía era electo, todavía no entraba en funciones, pero como quiera ya está Chile dentro. Entonces realmente es Trump más 12 naciones. Y ahí hay que decir de entrada que pues hay varios países que han ido quedando fuera, pues creo que por obvias razones, como por ejemplo Colombia, que pues está ahora siendo notificado Gustavo Petro de que está siendo correteado, perseguido por la DEA. Tiene ya como, digamos, está en la mira de la DEA por narcotráfico. Entonces aquí ya con Colombia, con Petro va a ser complicado, pero vendrá un cambio próximamente. Número 2, con Brasil, ¿no? También tiene elecciones este año igual que Colombia. En Colombia es a fines de mayo y en Brasil en octubre, a principios de octubre. Y creo que por algo estos países han ido quedando fuera, sobre todo en el caso de Brasil, que es muy grande, muy importante, una economía muy fuerte, pero sobre todo porque Lula ha sido el principal lobista del Partido Comunista de China, del colonialismo rojo, del dragón rojo en América, ¿no? Esto es algo indudable, lo ha hecho en sus 2 periodos anteriores de presidencia y también ahora, tratando de negociar como si fuera el vocero de Sudamérica, el vocero izquierdista zurdo de Sudamérica ante China, y esto ha generado pues claro que muchas repercusiones muy inconvenientes para nuestra seguridad. También pues ha quedado fuera notoriamente México, ¿no? Estos 3 pendientes muy grandes para el Escudo de las Américas. Dicho esto, pues hay 4 puntos, digamos, que hemos puesto sobre la mesa. Emitimos un comunicado hace unos días en el Consejo Nacional de Nueva Derecha que tengo el gran honor de presidir. Estos puntos sobre la conformación del Escudo de las Américas son los siguientes. Número 1, pues lo que es más explícito, que es la lucha de todos contra los cárteles del narcotráfico, ¿no? Ese es un objetivo interesante, la seguridad, digamos, hemisférica en términos de combatir a los cárteles que, ya lo dijo Donald Trump, tienen sobre todo su sede en México, porque pues hay maras, ¿no? Diferentes maras, o había en El Salvador, y está el Tren de Aragua de Venezuela, pero como quiera no tienen la magnitud
por desgracia para México, tenemos aquí algo mucho más grande en términos de narcotráfico, de narcoterrorismo. Entonces, pues ese es el punto número uno, la seguridad hemisférica y el combate a los narcocárteles. Pero número dos está también el rechazo, esto es algo muy claro, al colonialismo rojo, al imperialismo rojo de China, o sea, a esta voluntad de estarse metiendo en donde nadie lo llama para extraer los recursos básicos, las materias primas, las cuestiones, las tierras raras, en fin, para irse metiendo de una forma a otra y dominar nuestros países, impulsar gobiernos de izquierda para que hagan contratos por décadas con China, es algo pues muy inconveniente, ¿no? Entonces, esto sería el punto número dos, tratar de evitar el expansionismo rojo chino. Número tres, esto ya no viene de forma tan explícita, hasta ahí llega, digamos, lo más dado a conocer, pero también hay que tener en cuenta el panamericanismo, es decir, la integración de toda América. Aquí estamos hablando de Estados Unidos con Hispanoamérica o Latinoamérica, pero también hay que tener en cuenta que esto después va a crecer y entonces el escudo de las Américas pues tendrá que considerar a todos los países del continente y no nada más de Estados Unidos hacia el sur, pero como quiera esta idea de ir integrando a todos en un bloque panamericano fuerte de derecha con valores cristianos es algo importantísimo, no solamente en términos de seguridad, sino en términos culturales, económicos, en fin, en todos los ámbitos creo que es muy importante. Eso fue el número 3 y número 4, lo que yo llamo la geopolítica cristiana. Esto es muy importante porque no se había puesto sobre la mesa esto y hay que ver que todos los integrantes, todos los líderes nacionales de los países que ahora conforman el escudo de las Américas son cristianos, de una manera u otra, son o católicos o evangélicos, o al menos en su inmensa mayoría, quizás por ahí hay alguna excepción, pero en su mayoría son, en un 98% son cristianos o que defienden los valores fundacionales de América, de Occidente, que son los valores cristianos, y esto es algo también muy importante porque marca una agenda política de defensa de la libertad de expresión, de defensa de la familia, de defensa de la paz, de defensa de las diferentes libertades, ¿no? Y de los valores patrios que también nos unen como gran bloque. Entonces, estos 4 puntos son importantísimos. En este sentido, doctor, quería preguntarle, porque hay gente que considera, ok, bueno, ahora el escudo de las Américas quiere alejar a los países de América Latina del dominio del dragón rojo, pero va a entrar dentro de un dominio de Estados Unidos, otra vez como un gran hegemón que va a decidir el futuro de los países, ¿o cómo se ve esta colaboración de acuerdo a lo que usted ha analizado, doctor? Veo que no se puede voltear uno para otro lado ante el poderío de Estados Unidos en todo, en lo militar, en lo económico, en lo cultural, en lo social. O sea, el liderazgo que tiene Donald Trump realmente podrán pasar quizás 15 años, 20, 50, no sabemos cuántos, y es difícil que alguien lo pueda igualar, ¿eh? O sea, decíamos, somos una generación que, al menos los de mi edad, que ya estoy viejito, ya tengo 120 años, digamos, empezamos viendo la televisión en blanco y negro y con bulbos, y hoy tenemos un celular con internet en la mano. O sea, además de eso, una generación que cuando nació, pues ya estaba Fidel Castro gobernando Cuba, y ya empezaba por ahí a dar lata Hugo Chávez, después siguió Maduro, ya estaba también Daniel Ortega con sus sandinistas haciendo todo esto, y estaban las guerrillas en Centroamérica. O sea, hemos presenciado muchas cosas, y hoy estamos pudiendo ver, somos una generación que alcanzamos a poder ver cómo se está cayendo ya el régimen de Cuba, Díaz-Canel, el final Díaz-Canel, se está terminando también pues ya el socialismo en Venezuela a través de la salida de Maduro. Estamos viendo posiblemente pues ya cerca la caída de Daniel Ortega. Dios quiera que también Daniel Ortega, que también es nefasto, que caiga y puedan también someterlo a un proceso por todos los crímenes que pudo haber cometido. Y también vamos a ver, pues ya vimos la salida de Boric, pero también vamos a ver la salida de Gustavo Petro, sino que también pasan por él a recogerlo, como igual que pasó con Maduro, la DEA.
porque también pues está siendo señalado por narcotráfico y vamos a poder ver finalmente la caída de Lula en octubre. Entonces es algo histórico, o sea, realmente es algo histórico. Todo esto en un lapso quizás de 2 años, y ya no me meto con Medio Oriente porque ya es irse muy lejos, pero también estamos viendo un esquema nuevo siendo planteado en Medio Oriente, con tocando el botón, digamos, la cuestión específica de Irán. Basta con quitar el régimen, eso sí que es necesario, acabar con el régimen teocrático, nefasto, delirante, asesino de Irán. Pero se están dando muchísimos cambios en poco tiempo, ¿no? Y nos parece que esto es algo que pues no se puede ver, digamos, todos los días. Entonces, pues creo que estamos contentos de que sea Estados Unidos y Donald Trump, el movimiento MAGA, el que esté iniciando todo esto. O sea, qué bueno, imagínate que hubieran hecho una nueva doctrina Monroe los demócratas, entonces qué tipo de agenda estaría siendo expandida y qué tipo de gobernantes hubieran escogido en América Latina, no hubieran sido los mismos, ¿no? O sea, y hay que ver también, digamos, para no ser ingenuos, de qué manera Estados Unidos ha ido influenciando a facilitar el triunfo electoral válido, legítimo, legal de diferentes personajes de derecha, ¿no? Como por ejemplo, ahorita está Kristi Noem, la vocera especial del Escudo de las Américas, reunida con Nasri Asfura en Honduras, el nuevo presidente de Honduras. Entonces eso me parece pues muy bueno, muy positivo, ¿no? O sea, no va a ir Trump a todos los países, pero está su vocera, que es una mujer durísima, y creo que pues tiene toda la confianza de Trump. Salió con un poco de, digamos, de zozobra, ¿no? De donde estaba en la seguridad nacional, pero está muy bien en este puesto internacional. Creo que responde muy bien a los intereses de Estados Unidos de MAGA y va a cuidar los intereses de seguridad de todo el continente. Y así iremos viendo muchas otras reuniones. También fue el caso de Laura Fernández, presidenta electa de Costa Rica. Todavía está Chávez, ¿no? Si no me equivoco, todavía le falta un poquito, pero pues es evidente la influencia de Estados Unidos en que primero se haya sostenido, por ejemplo, Milei, ¿no? Quien había perdido primero unas elecciones y después ya las segundas ya las ganó hace poquito, con ayuda financiera y con ayuda en todos los sentidos del respaldo de Donald Trump. La llegada de Cast iba bien encaminado, pero también le hacía falta un empujón. Todo el apoyo geopolítico hace que tengamos una geopolítica cristiana. Esto es importante, ¿no? O sea, aquí vemos cómo hay agenda pues más allá de lo que se dice, pero es una agenda obvia porque somos países con una cultura similar y además pues que evidentemente tenemos que tener una buena relación con Estados Unidos, en especial México. Y también quisiera decir que es importante que en algún momento, y eso hicimos este llamado en un comunicado hace poco en el Consejo Nacional de Nueva Derecha, para que México finalmente sí se sume al Escudo de las Américas y no quedemos fuera, porque realmente pues México no es Sheinbaum y México no es Morena, ¿no? Y también que se sume en algún momento Colombia, una vez que se vaya muy pronto Gustavo Petro del poder y llegue Abelardo de la Espriella, que es el candidato de la nueva derecha, el más aventajado. Y dicho sea de paso, que nos da mucho orgullo que haya utilizado nuestros conceptos, el título de mi libro, Contrarrevolución Cultural, en varios de sus discursos, ¿no? En spot y en un meeting grande utilizó esto de la contrarrevolución cultural. Dijo que había que hacer una contrarrevolución cultural para sacar de la educación a la ideología de género y volver a poner a Dios de donde nunca debería haber salido, de las aulas de la educación. Esto nos parece importante y eso vemos cómo entonces vamos unificándonos todos y respetando el liderazgo de Estados Unidos, de Donald Trump. También es importante en esta agenda del Escudo de las Américas, no hay que olvidar, en el 28, bueno, vienen ahora este año las elecciones intermedias y ahí, si revisamos los últimos 30 años en Estados Unidos, las elecciones intermedias siempre las pierde el partido que está en el poder, sea republicanos o sean demócratas, siempre hay un bajón y esto es normal. Yo creo que posiblemente sea también el caso de estas elecciones intermedias, pero luego necesitamos en el 28 en Estados Unidos necesariamente ganar las elecciones para el Partido Republicano, porque de otra manera si llegara Kamala o
el hoy gobernador de California al poder, sería muy complicado entonces poder mantener no solamente el escudo de las Américas, sino toda esta unidad continental. O sea, realmente hace falta el liderazgo de Estados Unidos. Entonces, pues creo que uno de los mejores posicionados sería Marco Rubio para continuar con este legado. Marco Rubio, una vez que también pues es cubano, pueda ayudar a la caída de Díaz-Canel y todo este régimen nefasto que tiene a la gente textualmente en la oscuridad, en las tinieblas, por los apagones y en el hambre y en la persecución. Doctor, una parte importante que usted mencionó sobre el escudo de las Américas es directamente poder expulsar al dragón rojo de lo que serían los acuerdos que ya tienen en el hemisferio occidental, ¿no? En toda América Latina. ¿De qué manera se puede prever que este trabajo no obstaculice el desarrollo económico de los países que ya tienen economías demasiado vinculadas con la economía de China? En primer lugar, está fomentar lo que conocemos como nearshoring, es decir, las fábricas, por ejemplo, las fábricas estadounidenses, que son muchas, digamos, que han venido trabajando fuera de Estados Unidos por abaratar sus costos, por ejemplo, que trabajan en China, y ya no quiere Donald Trump que estén en China, pues por obvias razones, por cuestiones geopolíticas, pero también pues porque se necesita reimpulsar o reindustrializar la economía norteamericana y con ello va también el destino de todos los demás países de América. Esas fábricas que salieran de allá podrían pasarse para México, por ejemplo, ¿no? Y con ello pues nos beneficiaríamos nosotros, pero también podrían irse a Chile, sin ninguna duda podrían irse a Argentina. O sea, en todos estos países que están en el escudo de las Américas, recibirían un muy buen trato todas esas compañías. O sea, si Estados Unidos, las fábricas, diferentes empresas quieren expandirse, pueden irlo haciendo, ¿no? Y bueno, falta también, digamos, la sección o el capítulo económico dentro del escudo de las Américas, que yo creo que eso va a ser un avance, ¿no? Cuando eso próximamente, creo que en los próximos meses podría, digamos, concretarse, entonces podríamos ver una prioridad de hacer comercio con Estados Unidos, porque finalmente pues es un gran mercado y nos conviene a todos, nos conviene a los mexicanos, les conviene a los norteamericanos, a todos nos conviene. Ahorita justamente en México, bueno, no nada más en México, se están empezando a hacer una revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Justo por estos días están empezando pláticas de Marcelo Ebrard en economía, ¿no? Para ver de qué manera se puede pues continuar con este tratado, que nos parece pues obviamente también muy importante, pero eso no quiere decir que no debemos poner nuestros ojos, digamos, en una integración panamericana y apoyarnos unos a otros, ¿no? O sea, que el comercio de Sudamérica, que ya está tomado en gran parte por China, pudiera volverse a ubicar o redirigirse para que hagan mucho mayor intercambio comercial con Estados Unidos. Eso no es algo complicado, aunque lleva, por supuesto, pues un tiempo, no se puede hacer de la noche a la mañana, pero eso sería el rescate también, por ejemplo, de la economía argentina, que está pues obviamente muy necesitada de inversión, porque después de décadas de kirchnerismo, de socialismo, pues claro que quedó destruida la economía de Argentina. Es un poquito el caso también de Chile, no tan grave, pero también hay que volver a lanzar. Y entonces el comercio que se haga al interior de los países, o sea, no solo con Estados Unidos, sino por ejemplo Argentina con Chile, cuando se puede hacerlo con Brasil, cuando se puede hacerlo con Colombia, cuando se puede hacerlo con Venezuela. O sea, el comercio al interior de este bloque panamericano va a ser algo muy, muy importante, ¿no? Sin que se descarte vender cosas a China, ¿no? O sea, todos los países, incluyendo México, aunque México menos, tienen cierto intercambio comercial con China, pero lo que importa es que ya no tenga una hegemonía China en el continente, ¿no? O sea, pasa a ser una cuestión secundaria, que no tengan una dependencia económica los países con respecto del poderío de China, ¿no? Sí, es justamente uno de los puntos clave que ha mencionado Trump, tanto en su documento de seguridad nacional como en el discurso inaugural de lo que es el escudo de las Américas. En este sentido también, doctor, que usted menciona que el principal componente o el principal motor de esta alianza es el combate al narcoterrorismo en el hemisferio.
en el caso particular de México, pues usted en su comunicado menciona esos 200,000 muertos, ¿no? Y que, parafraseando un poco lo que usted menciona ahí, es que ningún discurso soberanista es como excusa para no combatir el crimen. Entonces, en este sentido, ¿hay elementos actualmente para combatir el crimen de manera interna, de manera nacional dentro de México, o realmente se están dando las condiciones para que sea inminente una intervención de parte de Estados Unidos a través de esto que se llama Escudo de las Américas para poder lograr este fin de eliminar completamente el narcoterrorismo y sobre todo que se mencionó México, como bien lo decía, como el punto focal de este gran problema, doctor? Sí, bueno, esa es una pregunta muy importante. Nosotros estamos en una postura, digamos, de que haya una colaboración efectiva entre el ejército mexicano y el ejército de Estados Unidos para que se pueda, pues, desarticular toda la fuerza de los cárteles y podamos vivir ahora sí en paz. Pero pues si en algún momento no hay la suficiente cooperación, claro que ya lo ha dicho muchas veces Donald Trump y su secretario Pete Hegseth de guerra, entre otros, pues no descartan que pudieran entrar y hacer algunas cuestiones. Esto no sería lo deseable, repito, pero pues a lo mejor también sí se podría dar esa situación. Pero yo creo que hasta ahorita creo que ha habido buen nivel de colaboración. Vemos a Omar García Harfuch colaborando muy fuertemente, y dicho sea de paso porque como nota al margen, porque ahí le va su candidatura a la presidencia del 2030, ¿no? En juego, o sea, en la medida en que Omar García Harfuch pues vaya colaborando con Estados Unidos, va a contar con todo el apoyo de Estados Unidos y eso le ayuda mucho en su, pues sí, en su carrera. Es evidente que él quiere competir por la presidencia de la República, aunque todavía faltan varios años, pero entonces creo que tendría, si se logra desarticular los cárteles para antes del 2030, él quedaría muy bien parado, y no solamente ante los estadounidenses, que por supuesto pienso que lo podrían respaldar porque habría dado buenos resultados, sino también muchos mexicanos, ¿no? Y conste que yo no tengo nada que ver con izquierda, ni apoyo a Morena, ni mucho menos, pero me parece que Omar García Harfuch, pues no es tampoco ningún comunista, ¿no? Hay que ver también quién fue su papá y quién fue su abuelo, personas que realmente pues combatieron a las guerrillas de izquierda desde posiciones diferentes, pero no viene de ninguna familia que sea de izquierda, y además él inició su carrera, digamos, política de seguridad tampoco en nada de izquierda, o sea, no vemos que esté allí por una cuestión ideológica. Entonces esto pues nos anima y pensamos que esto tiene que ver con ser una buena noticia, en el sentido de que podríamos aspirar quizás a que para 2028-29 la mayoría de los grandes cárteles estén totalmente desmembrados y sus cuentas congeladas, quizás sus familias ya en otros países exiliados, no lo sabemos, ¿no? Pero sí vemos que es importante, digamos, que se siga dando este combate unificado contra el narcoterrorismo. Y además otra cosa importante que hay que decir en este punto es que podría conformarse un ejército combinado, por ejemplo, gente de Chile, gente de Argentina, gente de los diferentes países que conforman el Escudo de las Américas, operando en diferentes países, ¿no? O sea, no solamente estadounidenses, sino gente de diferentes regiones, como una especie de cascos azules, pero en este caso no como solamente para garantizar la paz, sino pues para resolver problemas más serios de seguridad, ¿no? O sea, eso sí se podría dar. Podría haber un ejército multinacional que respondiera al Escudo de las Américas. Eso es algo importante, ¿no? Doctor Raúl Tortolero, un honor haber explorado estas rutas de soberanía y valores con usted. Muchas gracias por acompañarnos. Y a ustedes, nuestra querida audiencia que busca entender la realidad más allá de los titulares oficiales, gracias por su sintonía y por acompañarnos, porque lo que acabamos de escuchar sobre el Escudo de las Américas es vital para entender el futuro de nuestras naciones. Queremos saber su opinión. ¿Creen que la integración regional bajo valores tradicionales es la respuesta a la crisis geopolítica actual? Déjenos sus comentarios abajo. Leemos cada uno de ellos. Si ese contenido les aportó valor, suscríbanse y activen la campana. Es la mejor forma de apoyar el periodismo independiente.
Soy Jen García y esto fue Líderes del Mundo Hispano de The Epoch Times en español. Nos vemos en el próximo análisis. Antes de irnos, lo dejamos con información que seguro será de su interés. La gira de Shenyun 2026 ha comenzado y usted puede revisar las ciudades en las que se presentará en shenyun.com. No se lo pierda. De nuestra parte es todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima entrevista. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. Shenyun. Compre sus boletos en shenyun.com.